Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este viernes de enero. Bueno, yo estoy muy contento porque estoy sentado al lado de dos poetas y escritores que admiro mucho y desde hace muchos años. Entonces me gusta mucho estar aquí. La literatura, la poesía española, siempre, desde tiempo inmemorial, se ha organizado por parejas. Esto es difícil de explicar a lo mejor a gente joven, pero es así. La pareja literaria, que no tiene nada que ver con la pareja sentimental, nada, pero se ha dado siempre, y es muy bonito. Pues yo qué sé, por ejemplo, siempre Lorca y Alberti, pumba, siempre es Jorge Guillén y Pedro Salinas, siempre, o sea, Machado y Juan Ramón, y nada tiende a circunstancias generacionales, ¿no?, sino a otro tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que José Luis Campos y José Garresta son una pareja literaria de este tipo, ¿no? Pues gente que se conoce de toda la vida, que han vivido juntos su evolución y su quehacer poético, y que tienen algunos puntos en común, no literarios, pero sí humanos. Desde luego, para mí es una maravilla estar hoy aquí sentado con ellos dos, ¿no? Y en el caso de Garresta, pues es un autor, como José Luis, muy de la casa, al que hemos publicado mucho desde el siglo pasado, que eso del siglo pasado me encanta decirlo. Luego mis hijos se ríen, ¡qué tontería que dices eso! Pero es que mola, o sea, no, es que desde el siglo pasado. Pues, y bueno, a mí José Garresta siempre me ha parecido un poeta extraordinario, con una capacidad poética maravillosa y de lo mejorcito que hay, ¿no? Y siempre tengo muchos poemas de Pepe metidos en la memoria, de esos que digo de vez en cuando, ¿no? Y eso es lo que diferencia a un gran poeta de otro. Cuando puedes, según la circunstancia que tú vivas, coger y soltar un poema de esa otra persona. Yo recuerdo una vez, paseando por un jardín, que estas cosas familiares de la vida, que iba a dejar de ser mío o de mi familia en unas horas, paseando, pues de repente me dije a mí mismo, en los versos esos de Neruda, me dije a mí mismo, de otro será de otro, ¿no? Entonces, eso es un poema que funciona. Bueno, pues en más de una ocasión me he visto a mí mismo diciendo algún poema de Pepe, ¿no? Una vez, me acuerdo, no recuerdo qué circunstancia fue, pero sin darme cuenta dije, joder, me dije a mí mismo, y sin embargo es el hotel más caro, que es un poema de hace muchos años de Pepe, ¿no? Y ¿verdad? Y no sé qué viví, pero salí diciendo, pues sin embargo es el hotel más caro. O sea que yo siempre lo digo, creo que la soledad y ciertas formas de vida, la soledad moderna, la soledad de hoy, nadie la ha escrito como Pepe. Y eso yo lo tengo muy claro. O sea, no he leído... recuerdo otro poema de él que se titula Lo que me dijo la divorciada. ¿Te acuerdas? Y más cosas, ¿no? En fin, poemas con respecto también a su madre, por ejemplo. Bueno, no me voy a poner a hablar de esto, pero creo que es un poeta esencial. Y creo que también es muy buen prosista, y el año pasado, en estas fechas, descubrimos su novela El cazador de sueños, que es una maravilla, ¿no? Y ahora lo que hacemos es aquí juntar una serie de cuentos, de narraciones que él ha ido contando, escribiendo a lo largo de la historia, de los años, y que a mí me gusta mucho. Y hay uno que me gusta particularmente y le tengo especial casi cariño, porque me habló del cuento como que lo estaba escribiendo en el año 94, que cuando yo le acababa de conocer. Hablando me dijo, pues estoy escribiendo un cuento de un señor que no sé qué, me lo contó además con una... como contamos a veces las historias que estamos escribiendo, ¿no? Y a mí me pareció muy buena idea, y dije, qué bonita idea, qué buena idea. Bueno, pues ya está, se acabó, o sea, ya no hablamos más del tema, ¿no? Y cuando leí el manuscrito dije, ostras, el cuento aquel, y me gustó mucho, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Así que, en fin. Luego otra cosa que me gusta especialmente de Pepe es el amor y la obcecación por la obra, ¿no? Eso también es muy importante, o sea, es que no va a parar de escribir nunca y no va a parar nunca de hacerlo bien, y eso también es una gozada. Es un hombre que no puede vivir sin escribir. Voy a contar una anécdota que igual la he contado más veces ya, pero bueno,
no pasa nada, no la cuento, ¿no? Hace muchos años, no, bueno, unos cuantos, sí, estábamos un grupo de amigos en un fin de semana en la sierra, y entonces éramos todos poetas. Entonces dijimos, bueno, vamos a gastarle una broma a Pepe, venga, una broma con mala leche, venga, a ver qué se nos ocurre y tal. Y dijimos, venga, vamos claro, es que la anécdota es bonita, dijimos, vamos a pedirle que nos lea un poema y luego cuando termine vamos a decirle todos así al unísono de una forma u otra que es malísimo. A ver cómo reacciona, joder, pues parece una idea a todos, qué bien, verás qué cara pone y tal. O sea, la idea era esa, decirle, venga Pepe, léenos un poema que tengas tal. Y entonces Pepe se pone y se va a leer el poema, ¿no? Y tal, lee su poema, pero es que nos gustó tanto el poema que ninguno, joder, no, pues está muy bien, es muy bueno, ¿eh? O sea, ninguno cumplió la premisa de decirle nada, todo lo contrario, es buenísimo, tal, de otro, muy bien, tal, ninguno. Así que eso no pasa siempre, ¿no? Estábamos preparados para, uno quería decirle, hombre Pepe, yo creo que este poema deberías pensarlo, o sea, la idea era esa. Pues nada, la poesía rompió los esquemas y tuvimos que decirle, oye Pepe, buenísimo. Así que nada, eso solo pasa con poetas así. En fin, pues nada, voy a ceder la palabra a José Luis Campos porque si no me voy a poner aquí y no voy a parar. Pero bueno, que estoy muy contento del libro este y estoy muy contento de que siga escribiendo. El anterior libro de poesía, yo creo que ahora va a volver lo próximo espero que sea un libro de poesía. El anterior, que fue ayer y mañana, funcionó muy bien. O sea, que no, el hecho de que esté ahora revisando y publicando narrativa no le separa en ningún caso de la poesía, espero. Así que nada, bueno, le cedo la palabra a José Luis Campos, que hoy tengo un día un poco... Solo hablo con los vosotros, ¿eh? Solo hablo con vosotros, ¿no? Con otros oye, ¿vale? Ahora sí. Bueno, Pablo, gracias. Pablo es un muy buen poeta, y acaba de publicar un libro de poemas después de, me dijiste, 13 años sin publicar. O sea que hay que felicitarle también, además de felicitarle por la cantidad de sueños de gente que ha visto por primera vez su libro de poemas o su libro de cuentos impreso. Una gran labor de 30 años ya. Bueno, y es una alegría estar aquí. Hace 2 meses estábamos con los papeles cambiados. Pepe me presentaba. Entonces yo ahora le presento. Y yo comencé, cuando Pepe terminó la presentación, comencé diciendo todas las cosas comunes que tenemos. Voy a empezar con lo mismo, pero luego voy a seguir con la trayectoria de Pepe. Pepe y yo nacimos, lo dije, hace muchos años con una diferencia de unos días. Fuimos al mismo colegio, hicimos la misma carrera y publicamos el libro con una diferencia de unos meses. Entonces, a partir de ahí, Pepe entró en un continuo poético. Pepe es una persona que, ahora vamos a hacer un poquito de repaso de su trayectoria, ha sido un continuo poético, principalmente en la poesía y también en prosa. Entonces le dije, oye Pepe, ¿cuántos libros has publicado? Y dice, pues no lo sé. Entonces digo, bueno, pues voy a mirarlo, y me salían, sin contar lo último, 23 libros, de ellos 7 en prosa. Pero claro, la vida es muy larga, ya para mucho. Eso no quiere decir que fuera sacando de un año para otro un libro. Tiene periodos en poesía de hasta 6 años sin publicar, dejando de estirar el tema. Y en prosa tiene periodos de hasta 17 años que no has publicado prosa. La unión con, le pregunté a Pablo, bueno Pablo, que tú has sido un factor, habéis sido editor y poeta. Bueno, pues Pablo le conoce en el 94 y publica en el 98. O sea que hay más de 20 años que está Pepe publicando y luego entra ya con Pablo y ya entra en una vertiente en la que han estado con todo esto hasta hoy, ¿no? Luego, en este continuo poético, voy a contar, hay un acto singular de Pepe, que yo creo que no es común a los que estamos aquí, no lo sé, pero se casa con 70 años.
se casa con 70 años con Victoria. Y entonces, en esta mesa somos mayoría, Pablo, que lo comentamos, que la poesía de Pepe mejoró. Sí, sí. La poesía de Pepe llegó a otro nivel. ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando? Entonces, la poesía de Pepe mejoró. Y Pepe siguió publicando. Y entonces, antes de este libro, hay un libro para mí de Pepe importante, porque a los 80 años, ya parto de antemano, yo felicito a Pepe porque ha sido rompedor. Primero, publica un libro que supone una valentía, antes de este, El cazador de sueños, que tiene un gran contenido autobiográfico. Para ser autobiográfico, pues hay que tener una mirada muy especial, hay que atreverse, hay que romper inhibiciones, muy especial, el cual tiene, como comentaremos, conexiones con este libro de cuentos, que le pregunté, oye Pepe, ¿estos cuentos de qué periodo son? Y entonces me dijo, bueno, pues no sé, tal cual. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que estos cuentos, para mí, que he leído todo lo de Pepe, lógicamente, me parece que tienen una renovación, una amplitud enorme. Una amplitud enorme. Le dije, mira Pepe, estos cuentos tienen una enorme variedad de personajes, cosa que no había ocurrido en tus anteriores, que eran más sarcásticos e ibas con la mira puesta, digamos, en un ambiente más concreto. Entonces, una gran variedad de personajes. Aquí hay matones, escritores, funcionarios, músicos, hay arquitectos, hay de todo tipo. Entonces, esa gran variedad de personajes supone también una gran variedad de lugares que cumplen su función. O sea, cuando tú pones un lugar, has puesto un sello en el lector. Entonces, Pepe lo mismo tiene la isla de Pascua, que tiene las Ramblas, que tiene Madrid, que tiene Barcelona, pero también en los lugares no hablo solo de ciudades, sino que hay un castillo, hay un juzgado, hay una sala especial de un hospital. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante él también la postura, porque el cuentista, el escritor, ¿cómo se coloca? Se coloca en protagonista, se coloca en testigo, se coloca en protagonista activo, se coloca en protagonista pasivo. Pues Pepe hace el todo. En los cuentos hay cuentos en que se coloca el auténtico protagonista, hay cuentos en los que coge distancia y hay cuentos en los que se coloca en un hombre pasivo que forma parte de la trama pero que no se mueve. Ese es otro tema. El otro tema son el rompimiento de las desinhibiciones en el tema sexual, pero además unas desinhibiciones en el cuento. Bueno, hay una serie de cuentos, lo explicable e inexplicable, que ya es una paradoja, que es un cuento sexualmente desinhibido, y eso es un gran avance, porque con la edad que tenemos, pues hemos logrado por fin un poquito más de soltura en esos temas, que no es fácil. Y luego tiene otro cuento, La máquina, en el que el tema sexual tiene para mí escribe una evolución del sentimiento sexual muy curiosa y muy impresionante. Bueno, todo esto que trae, cuando tú tocas muchos personajes, muchos ambientes, mucho tal, das muchos registros, das muchos registros y usas un léxico mucho más rico. Te obliga, luego comentaré rápidamente, te obliga a un léxico más rico que ya Pepe lo tenía. Entonces, Pepe tiene unas palabras, las palabras que usa con más frecuencia son muy evocativas. Pepe usa unas palabras, por un lado, existenciales, metafísicas. Pepe se repite mucho la palabra eternidad, la palabra todo, la palabra infinito, la palabra vacío. Entonces, ese tipo de palabras se repiten mucho. Pero claro, ese tipo de palabras
van ligadas a unas frases que suponen unos sentimientos trascendentales que luego veremos con detalle. Eso está en adjetivos y en nombres, pero lo mismo que hay esas palabras, Pepe, esto lo repetiré, Pepe no tiene lo banal intermedio en la narración. En Pepe no sucede algo banal, entrar en una panadería, salir de la panadería y encontrarse con alguien. No esperéis eso. Entonces, a no usar lo banal intermedio en la estructura narrativa, pues la estructura es bastante explosiva, ¿eh? Y lo mismo de lo existencial pasa pues al desprecio, a la grosería, al ridículo, al tachar de esto. O sea, esto en unas frases, los psicólogos serios, no los de autoayuda y Camelo que nos dicen que la vejez es sensacional, pero los psicólogos serios dicen que la vejez tiene dos ventajas, ¿eh? Dos, nada más que dos, todo el resto es un desastre. Como decía Manuel Alcántara, nuestro amigo, la vejez es una enfermedad que no se cura, ¿eh? Bueno, entonces hay dos ventajas, una, la capacidad de síntesis, y la otra es enfrentarte a situaciones desconocidas. Yo creo que las dos se explican fácilmente y no voy a entrar en eso ahora. Pero en Pepe siempre ha tenido una virtud en la forma de escribir, la síntesis. Pepe no es deslavazado, ¿eh? Pepe tiene en prosa, y no digamos en poesía, una capacidad de síntesis muy grande, ¿eh? Muy grande. Entonces, la capacidad de síntesis se ha agudizado. Y al agudizarse, tiene más rapidez, ¿eh? Es más conceptualista, las descripciones son densas, nítidas y muy recogidas, no se va por las ramas, y la estructura de Pepe, curiosamente, es Pepe entra con frases cortas, pum, 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 de síntesis, con este tipo de palabras trascendentes y explosivas. No hay palabras intermedias, no hay adjetivos blandos o descoloridos, ¿eh? Y luego todos los cuentos se alargan en unas frases largas con finales más o menos feroces que se deben muchas veces al sueño, que dan una ambigüedad que a mí me parece magnífica de si ha sido un sueño o no lo ha sido, o si ha sido una broma de humor negro o no lo es, ¿eh? Bueno, esa es la eficacia y la fortaleza de estos cuentos, ¿eh? Entonces, aquí en Pepe, contado todo esto, hay unos ingredientes en los cuentos que son nuevos para mí, ¿eh? Entonces, voy a leer muy corto unas cosas que me han sorprendido de Pepe. Líneas, voy a leer líneas, ¿eh? Porque Pepe es un hombre que tiene muchos destellos, tanto en poesía como en prosa, ¿eh? Y ya anticipo que son unas descripciones, una descripción que me ha encantado y luego otra. Todo esto lo he hablado con Pepe, pero voy a contar alguna cosa, porque hemos estado hablando luego, cuando cuente, hemos estado hablando casi todos los días, porque nos divierte mucho hablar, aparte de que hablamos de deporte y de otras muchas cosas, pero nos divierte hablar. Entonces, ¿qué me ha sorprendido y me ha gustado mucho de Pepe? Uno de los destellos, él luego va a leer cuentos. Entonces, de los destellos de Pepe es una descripción del cuento El Sol, ¿eh? Entonces dice: el pueblo no distaba del mar más de 2 kilómetros, pero eran 2 kilómetros de aire, porque la tierra subía abruptamente desde las rocas de la orilla hasta la cima de una montaña, de manera que los habitantes de la aldea habían esculpido el terreno en bancales, y las construcciones estaban incrustadas en ellos como en los frunces de una falda que llegaba hasta la cintura del gigante. El casco urbano era pequeño, con antiguas casas de piedra y calles estrechas y recortadas, donde permanentemente acechaba la sorpresa de una maravillosa vista sobre el mar azul, los olivos y los algarrobos. El aire tenía ese calor suave que uno presiente en el sexo de la mujer, y los balidos de los rebaños acentuaban el silencio de los campos. En fin,
todo el paisaje del tiempo era la siesta mediterránea, un bello sueño digerible. Bueno, nunca, yo creo, en prosa habías tenido la oportunidad de ampliar la referencia, porque al ampliar los registros y los personajes y los lugares te lleva a hacer esto. Es precioso, una descripción preciosa. Hay que anticipar que tiene unas descripciones muy detalladas y muy bonitas del castillo, del cuento del castillo, desde las almenas, las grutas, los pasillos del castillo, las visiones del castillo. Tiene otra que me ha encantado del cuadro. Tiene un cuadro, una descripción de un cuadro que ya lo leeréis. El mejor cuadro se titula, preciosa. Y luego tiene una charla, os voy a contar luego cuando yo le pase el micrófono, os voy a contar un cuento que me ha vuelto a recordar a Borges. Y luego cuando charlemos un poco después de la lectura de cuentos, Pepe tiene una gran influencia de Borges. A Borges le fascinaban los matones, le fascinaban. Tiene unos cuentos de enfrentamiento inmediato de un matón con otro y la manera de reaccionar y tal. Y Pepe tiene un cuento de matones con unas tonalidades en el lenguaje, porque la música de Pepe, consecuencia de todo esto, es una música áspera, con un bajo continuo y un poco recortada. Pero tiene esto que me llamó la atención, el cuento del matón, que se titula, ¿cómo era? Sí. Una mierda. Ah, sí. Una mierda, es lo que dice el matón, ¿eh? Es una mierda. No es lo que él está. Sí, el mundo es una mierda. El mundo es una mierda. Y luego, voy a terminar y luego remato el final. Yo compré un libro, yo leo, entre otras cosas, pues leo mucha filosofía, además de la poesía, tal. Me compré un libro del Príncipe de Asturias, que no voy a contar el nombre, pero que le sigo bastante, y bueno, uno más, se llama Bill Wilson, no sé qué. Y es un libro sobre una mujer que os recomiendo leer, una mujer que llevo ya muchos años yo leyendo, que saca unos libritos así, que están todos al castellano. Es una poeta y filósofa impresionante que la descubrió Albert Camus. Murió con 35 años. Y era lo más estrambótico para la vida real que os podéis imaginar. Pero esta mujer se le considera la filósofa católica en estos momentos muy importantes. Se llama Simone Weil. Simone Weil. Y entonces el filósofo coreano-alemán, nacionalizado alemán, ha sacado un libro que se titula, me parece, es que nunca me acuerdo bien, pero que se titula Dios, acompaño a Simone Weil en su reflejo de Dios, y la acompaño porque es una mujer que desde que la leí llevo siempre un libro sobao en el bolsillo. Bueno, entonces yo empiezo a leer el libro y antes os leo de Pepe otra cosa de trascendencia que me llamó mucho la atención. Es el cuento La carta de familia. Entonces leo otro destello de 2 líneas. Es la historia de una mujer que se queda viuda, que se le muere el marido. Y entonces, poco tiempo después murió. Y yo recordaba estas palabras durante su entierro, preguntándome si en definitiva ese vacío que nos atraía a ambos, a él y a ella, con tanta fuerza era Dios, cuando sonó una alarma en perencerio, al parecer prevista para casos de catalesia, y aunque resultó falsa, permaneció en mí la impresión de que mis especulaciones no eran desacertadas. Bueno, pues este vacío que para Pepe, y lo nombran varios cuentos, y que es fundamental, y que este vacío era Dios, me encuentro leyendo, porque estaba leyendo el cuento de Pepe, me encuentro el libro, que os recomiendo mucho a leer en pequeñas dosis, porque el coreano se las trae, tiene una densidad cada línea impresionante, y entonces cuenta, a ver si lo tengo por aquí, lo que cuenta esta mujer,
que más o menos dice, era una mística, y entonces más o menos dice, siempre para llegar al vacío que yo necesito no especular, necesito retener mi imaginación, y con eso tengo una comunicación con Dios. Ese es el tema. Entonces me pareció una coincidencia trascendente, pues que está muy común, ¿no? Entonces me parece muy interesante. En fin, yo creo que hay que felicitar a Pepe por la renovada intensidad, soltura y amplitud con que ha escrito estos cuentos. Luego, Pepe escribe, porque eso lo supimos por el prontuario de Proust que te pasé, de las preguntas de Proust, Pepe escribe para dejar una obra y para que le quieran. Y yo creo que Pepe merece que se le quiera y mucho. Se me oye, está bien, ¿no? Bueno, voy a empezar. No sé, voy a empezar diciendo otras cosas. Bueno, creo que José Luis ha definido mi obra y quizá mi persona bastante mejor de lo que habría hecho yo mismo, de manera que voy a decir de todas maneras algo, pero que realmente no se podrá comparar de ninguna forma a la brillantez con que él lo ha hecho. El libro este está dedicado a todos aquellos a los que su vida ha impedido ser ellos mismos, que prácticamente somos casi todos, entre los cuales yo me considero también. Y sencillamente en mi obra se puede decir que lo más importante son ese uno mismo y lo que es el tiempo, porque el tiempo junto con uno mismo es lo que conforman el rostro que uno se ve todas las mañanas, bueno, cuando uno se mira al espejo. Pero más allá del espejo, en los ojos en los cuales uno se cree reflejado, está el verdadero uno mismo, que realmente es lo que nos gustaría comprobar, lo que nos gustaría ser, y de alguna manera acercarlo a la realidad. Entonces, ¿cómo se llega a ese uno mismo, a esos intentos de uno mismo, que yo creo que nunca se verán satisfechos? Yo creo que nadie en la humanidad ha conseguido llegar a ello, pero sí que todos los escritores, al menos, y filósofos, hemos intentado cumplir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo hemos intentado cumplir? El tiempo nunca se da como un continuo total. El tiempo simplemente, por lo menos para el hombre, son los brillos momentáneos a que se refería José Luis. Esos brillos momentáneos son los instantes, porque realmente solamente los instantes son los que se quedan en la memoria, y son a partir de los cuales podemos intentar reconstruir aquello que realmente somos y probablemente aquello que nos gustaría ser. Bien, precisamente a través de esa consideración de los instantes, ¿cómo se hace? Se hace siendo un literato a través de la obra, ¿no? La obra tiene que tener dos características, que son el asombro, sobre todo, que produce la realidad, ¿no? Y el mismo tiempo. Entonces, Miyamoto Musashi, que es un japonés que vivió en el siglo XVI, me parece, siglo XVI y principios del XVII, que yo creo que es el único que tuvo 64 retos y salió triunfante en todos. Pero después de haber resultado triunfante, se retiró a una cueva y se dejó la espada, la katana se llama, con aquello que
que luchaban, y empezó a pintar, y también ha sido un pintor magnífico. Y él dice que la verdadera medida de un guerrero no es la cantidad de batallas ganadas, sino la sabiduría que adquiere de cada una. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? Pues en cada uno de esos instantes a los cuales me estoy refiriendo. Bien, pues entonces voy a añadir nada más como autor. Se ha referido José Luis también a la importancia que tiene para mí Borges, y efectivamente tengo una cita que dice que Borges decía que uno no debía documentarse para escribir una novela, sino que debía imaginarla. Y yo digo, me dice que yo voy más allá, es decir, documento lo que he imaginado. Entonces voy a empezar por leer un cuento referido a Borges, que efectivamente se llama el mismo Borges. Y dice: hace 3 días me encontré con Borges. Estaba tirado en un banco del Parque Constitución, dormitando apaciblemente con una botella de vino en el suelo, bajo su cabeza, como una almohada. Vestía una chaqueta príncipe de Gales y una corbata de rayas de seda, azul y roja, y su figura de vagabundo no hubiera resultado desacostumbrada en el lugar, de no ser por su elegancia. Yo pasaba accidentalmente y me lo quedé mirando sin saber qué hacer. Finalmente me senté en otro banco cercano y aguardé a que despertara. Después de un rato abrió los ojos y me di cuenta de que me veía perfectamente. Le dije: usted es Borges, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Por una fotografía suya que acabo de ver en una valla publicitaria. La publicidad es indiscreta, ¿eh? No tendrá nada que ver con ella. No, soy abogado. ¿Cómo es que anda usted por aquí? Bueno, en realidad es usted quien anda por aquí. Yo estoy fuera. ¿Fuera? ¿Dónde? En el purgatorio, o como guste llamarlo. Depende de su religión. En cualquier caso, acostumbrándome a la eternidad. ¿Y eso? Mire usted, cuando la cosa sucedió, entendí que se refería a su muerte, me encontré de pronto en un laberinto circular del que emergía una ciudad, tal vez a una biblioteca infinita, precisamente. Y de esta forma comencé a recordar, a revivir toda mi obra. Ni un solo detalle, por nimio que sea, me será perdonado. Se me ha advertido que todo cuanto imaginé ha de ser existido, sentido, apurado, antes de que mi mente descanse. Sin embargo, esta escena no pertenece a ningún libro suyo que yo recuerde. Exactamente, porque no ha sido publicado. Usted pertenece a un libro inédito. Cuando terminó de pronunciar estas palabras, noté que mis manos se transparentaban. Antes de desaparecer totalmente, oí que Borges decía: por desgracia, es un personaje secundario y su papel de muy corta duración. Aún me falta mucho para llegar al capítulo siguiente. En este cuento yo creo que está perfectamente reflejada la naturaleza no solo de Borges, sino de Borges como símbolo de todos los escritores, porque todos los escritores comprendemos muy bien qué se siente cuando se escribe una obra, y una vez que ella ha pasado ya a ser dominio de todos y no solamente exclusivo de uno. Pero Pepe, tú tienes con Borges, hemos comentado, pero frases escritas totalmente iguales. En la biografía hablas de otra realidad. Sí, claro. Y Borges habla de otra realidad, o sea, sí, las mismas frases. Bueno, sí. ¿Y luego cómo se te ocurrió entrar tan rompedor con Borges? Pues no sé, pues no sé, porque, vamos a ver, eso no... ¿Cómo te vino? Pues me vino, como yo creo que como nos viene siempre, joder, es decir, nunca se sabe de dónde procede la inspiración. La inspiración hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, y nunca sabemos exactamente por dónde ha venido, ¿no? Bueno, lógicamente a mí Borges me ha gustado siempre muchísimo, lo he leído mucho también, y entonces en un momento determinado pues ha aparecido esa necesidad de escribir el cuento sobre Borges. Por otra parte, lo he unido a la idea de lo que es un escritor, joder, porque Borges yo creo que
que es un inmenso escritor, y se podría decir que es un símbolo, por lo menos, de una cierta clase de escritores, y entonces también eso conecta con la idea mía de reflejar el personaje de un escritor, sea Borges o sea cualquiera, vamos, es decir, un personaje universal. Comenta un poco lo que estuvimos, lo que te impresionó, el intento de suicidio de Borges. El intento de suicidio de Borges. Es totalmente real. Sí, sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que el intento de suicidio de Borges, que efectivamente existió, pero yo creo que no se hubiera suicidado de ninguna manera, vamos. A mí me parece que el suicidio de Borges fue una manera de llamar la atención, cosa que ocurre también a mucha gente que intenta suicidarse, ¿no? Afortunadamente, las cosas suelen terminar así en la mayoría de los casos. De Ginebra y con un revólver. Bueno, sí, claro. Fue al hotel. Sí, bueno, claro, pero claro, el hecho de verse con la botella de Ginebra y el revólver así y todo eso, pues sí, pero luego hace falta oprimir el disparador, ¿no? Y realmente no creo que lo hubiera hecho de ninguna manera, vamos. Pero es muy importante reflejar la necesidad que tenía Borges de que la gente lo tuviera en cuenta, tanto a su obra como a él mismo, y sobre todo a él mismo, porque claro, Borges tuvo una experiencia que fue la ceguera. Él no nació ciego, se fue quedando ciego, y ese es un proceso que le marcó muchísimo, claro, ¿no? Y aparte de que Borges, y el círculo de Borges también, pues era un círculo de escritores, y como tales escritores tenían que reflejar la realidad de una manera muy profunda y muy cruda, claro, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso explica más bien el intento de suicidio, ¿no? Todo el resto podríamos haber tenido intentos parecidos, pero vamos, no hemos llegado. Cuestionario Proust son 34 preguntas que Marcel Proust hacía a sus amigos, a los literatos. Tú tienes con Borges en común. Pintores favoritos, Turner. Sí. Escritores favoritos, 4. Sí. 4, Sí, claro. Stevenson, Chesterton, en fin. Sí, claro. Tienes escritores favoritos. Tienes músico favorito. Tienes la visión de la realidad casi con las mismas frases. Sí. Curioso. Sí, muy parecido. No, hombre, no creo que sea curiosa, de que hay más gente que también tiene mucha influencia. Pero el boxeo no le gustaba a Borges, por ejemplo. El boxeo no le gustaba a Borges. Bueno. Le gustaban los matones. Le impresionaban los matones. No lo sé. Uno no ha hablado con Borges sobre el boxeo, que no sé si le gustaría, pero lo que decía José Luis, le gustaban los matones y tal, es decir que... Impresionaba al gaucho. Sí, claro, el gaucho, claro. Sí. No creo, yo creo que le podría haber gustado, no sé, a lo mejor le gustó, ¿no? No, ni José Luis ni yo hemos tenido la suerte de hablar con él, claro. ¿Verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Leo si quieres al otro. Os leo otro, sí, os voy a leer otro cuento. Queda tiempo con la mano. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, este cuento se refiere a un músico que en realidad tiene mucho que ver, aunque no sea exactamente, con Charlie Parker, que fue un gran músico, claro, y que además le gusta mucho a José Luis, y a mí, por supuesto, ¿no? Músico de jazz. Música de jazz, claro, sí. Murió muy joven, un negro que era fantástico, revolucionó la música a partir de toda la música de jazz. Sí, bueno, claro, sí, una gran figura del jazz, claro. Bueno, el cuento se llama El pájaro. Y dice, el músico estaba apoyado contra la pared con una botella de whisky en la mano derecha. También tenía una botella de whisky. Con ojos desenfocados contemplaba el saxo que yacía frente a él, apoyado en la pared opuesta del estrecho corredor que conducía al excusado desde el salón en que había estado tocando durante 2 horas seguidas. 2 horas seguidas de ese martirio que para él constituía su única felicidad. 2 horas seguidas
de ese terrible parto mediante el cual su corazón y su cerebro se comprimían en notas que hacían volar a los presentes en la sesión de jazz al paraíso en que manos diminutas pulsaban el teclado completo de los sentimientos humanos. 2 horas de eternidad. Recordó cuando era niño y su padre pegaba a su madre y de paso a él mismo, porque la vida era dura en el miserable gueto en que vivían y de alguna forma había que desahogarse. Cómo eran las manos de su padre. Pero lo peor es ese estertor que emitía durante toda la noche cuando, rendido por el sueño, se echaba en el camastro hasta la mañana siguiente y él no sabía si consolar a su madre o maldecirla por aguantar todo lo que aguantaba y encima defender a su marido en algunas ocasiones en que la policía venía a detenerlo. Qué oportunidad de librarse de él. Pero no, siempre lo dejaba volver, tras algunas palizas que lo embrutecían un poco más, y el infierno recomenzaba. El mundo era un loco descerebrado, ni siquiera perverso, simplemente estúpido, porque eran pobres y no podían permitirse el lujo de pensar. Pero había que vivir, y entonces él se inventó su propio mundo, que estaría basado en la libertad y la armonía, aunque él lógicamente desconocía el significado de ambos términos. Él sencillamente quería huir y estaba lleno de odio, de manera que escapó de su casa y se puso a trabajar como repartidor de periódicos. Ocasionalmente robaba lo que podía y se hizo hábil en el manejo de la navaja, pero descubrió que su forma de destruir era la música, de destruir lo que no le gustaba, o más exactamente de huir, porque ¿qué otra cosa era su vida sino una perpetua huida? Había en el barrio un sótano donde algunos repartidores de periódicos, limpiabotas, ladrones de poca monta y otros ilustres marginales de la gran ciudad se reunían para tocar jazz. Allí aprendió a convertir sus emociones en notas y a dejarlas volar en una atmósfera donde el tiempo se fundía a su contacto y ellas flotaban, extinguiéndose lentamente, hasta que un nuevo arabesco sonoro las impulsaba hacia arriba, cada vez más alto, recorriendo las escalas con la ligereza del pájaro. Y así lo llamaron en lo sucesivo, adquiriendo una notoriedad entre los fanáticos de su arte que le permitió viajar por todo el país como componente de una banda que se hizo famosa, llegando a grabar algunos discos que se vendieron bien y lo consagraron como un auténtico mito viviente. Para cuando esto ocurrió, ya se había casado y separado 2 veces en rápida sucesión facilitada por el alcohol, único amigo confiable y discreto que había encontrado, pues todos los demás intentaban retenerlo en un mundo que no le gustaba. El dinero resbalaba por sus manos con la fluidez de esos cubos de hielo que echaba en su vaso de whisky entre pieza y pieza. Tragos interminables estremecían su cuerpo hasta que se convertía en ese soplo mágico que le permitía purgar tanta pena y rabia acumuladas y ascender al cielo del jazz, un lugar donde uno podía ser feliz simplemente dejándose atravesar por el ritmo del universo. Ese oscuro lamento que se convertía en euforia a medida que el público lo coreaba, primero con ligeros movimientos del cuerpo, luego dejándose estremecer por él, y finalmente prorrumpiendo en estentóreos, aplausos y gritos que acentuaban el silencio interior del artista, un silencio cálido a partir del cual toda creación era posible. El músico pensaba todo esto y pensaba también que aunque joven en años se sentía viejo. No lo lamentaba porque en definitiva había hecho lo que tenía que hacer. Una vez había dicho que el genio solo era una forma desacostumbrada de percibir la realidad. Él había tenido todos los motivos para que eso ocurriese y sus compensaciones habían sido muy satisfactorias. Si el hígado ya no aguantaba, no era problema suyo. Lo único que lamentaba era que el torrente de sensaciones y sentimientos expresados en notas que había constituido su vida se perdiese ahora
como si nunca hubiese sido otra cosa que aire. Las grabaciones en estudio no son lo mismo que en vivo, como un maniquí no es lo mismo que una persona. Él dejaría maniquíes, pensó, y la idea le repugnaba tanto que agarró el saxo y lo apuntó hacia arriba, con su extremo inferior entre los labios, como para asesinar al cielo con la nota más aguda. Pero al hacerlo, la puerta del excusado se abrió y salió un joven blanco con una especie de maletín en que el músico reconoció una voluminosa grabadora. Ambos hombres se contemplaron asombrados, y cuando finalmente el músico preguntó al otro qué hacía con tal equipo en ese lugar, el interpelado, con la inocencia de que nunca ha dudado de que su conducta fuese la más normal del mundo, le respondió que lo venía siguiendo prácticamente desde que comenzó a tocar y que de esa forma había conseguido grabar todas sus actuaciones en directo. Luego, como si fuese una sombra, se deslizó hasta la calle. Esto es una... ¿Puedes comentar ese final? ¿Quién, yo? Al final del cuento. Al final del cuento. El final del cuento es una anécdota que ocurrió en la realidad, ¿no? Realmente el músico que tiene bastante que ver con el cuento es Charlie Parker, y efectivamente le pasó esto. Pero realmente, y efectivamente había un aficionado que en una grabadora registró todos sus... Bueno, años. Sí, bueno, todos no sé, bueno, sí, casi todos, me imagino, sí. Serían casi todos. Y lo que pasa es que donde tenía eso, que era una maleta, la maleta todavía no sabe dónde estaba, la maleta se ha perdido, y bueno, y así se quedó, que también era una forma que no se ha encontrado, ¿no? Joder. De todas maneras, bueno, se sabe mucha música, se ha oído mucho de su música, pero no esto, que sería un registro de casi lo más importante. A lo mejor aparece algún día, claro, cualquiera sabe, ¿no? La cuestión es que no se encontraba. Bueno, es un final que es mucho mejor para la realidad para el cuento que para la realidad, ¿verdad? El caso es que se ha quedado, ¿no? Pero muchas veces la realidad acontece como en los cuentos, claro. Pero me ha ligado a lo que has dicho en el cuento, que la música siempre se ha dicho, de este hombre, de Charlie Parker, sí, que no tenía nada que ver la música en el club sonando con la grabación. Sí, claro, sí, efectivamente, sí. Bueno, sí, hombre, claro, pero bueno, yo creo que no solamente en el caso de Charlie Parker, es decir, yo creo que, en fin, que cualquier cosa de música, de grabación y tal, pues no es igual, vamos, que oírla bueno, nosotros oíamos también las grabaciones de jazz que nos gustaban tanto aquí en Madrid, en el sitio ese que no recuerdo cómo se llama, joder, en Whisky Jazz. Pues no era lo mismo oír en Whisky Jazz así jazz que ponerte un disco nada más que llegabas a casa y bueno, sí, podía estar muy bien, pero vamos, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, eso pasa también no solamente con eso, sino con toda la visión de la realidad que tenemos todos los escritores, claro. Pero en fin. Bueno, pues... Bueno, pues nada, vamos a terminar aquí. Nada, muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos. La semana que viene tenemos otra semana muy bonita. El martes presentamos Las ventanas del hospital de Modesto González Lucas, que es un poeta estupendo y tiene algo común con nosotros tres que estamos aquí en esta mesa, y es que es un hombre muy enamorado de su mujer. Y el verano pasado, se subió una escalera y ella subió una escalera y se cayó y se pegó una torta enorme. Estuvo 15 días en el hospital entre la vida y la muerte. Ahora está estupenda, pero el pobre Modesto se angustió mucho, lo cual lo entiendo, y en el propio hospital donde estaba ella, que se quedó al lado, escribió este libro, ¿no? Las ventanas del hospital, que me parece maravilloso. Ese es el martes, eso sí, en Leganés, que es un pueblo que está aquí al lado. Sí. El miércoles presentamos en el modo poesía, en la calle Guadalubias,
Club de Lectura de José María Muñoz Quirós, poeta de toda la vida, muy interesante. Y el viernes, no sé si está feo decirlo, pero bueno, el viernes aquí mismo presento yo mi último libro de poesía, que bueno, me hace mucha ilusión porque hace 15 años que no publico poesía, Huérfano buscando el mar, que es lo que es uno, básicamente. Así que nada más, muchas gracias a todos, y ahora, cortesía del autor, nos tomaremos aquí un vino de La Rioja y podremos seguir disfrutando de la tarde. Muchas gracias.